Las escenas trabajadas en este trabajo fueron 4. La primera de ellas ocurre en un colegio de gestión privada en el cual las alumnas fueron amonestadas por usar la pollera un largo que no era el que correspondía, y se produce una discusión entre preceptora y alumnas, puesto que estas últimas no estaban de acuerdo con lo que decía la preceptora. Una segunda escena es el docente que obliga a sus alumnos a comprar un libro de la materia y hay una alumna que no lo podía comprar y entonces se produce una discusión entre ambas partes. Una tercera escena es aquella en la cual un alumno es golpeado por unas maderas que se le caen encima y la preceptora procede a amonestar al grupo entero en vez de socorrer a los alumnos heridos. Y una cuarta escena es aquella en la cual la alumna se queda con el dinero recaudado para las camperas de egresados y se produce un silencio rotundo por parte de la docente que había sugerido la idea de recaudar fondos para dicho propósito. Se procederá en este apartado a conectar el eje temático del desamparo con la teoría de los 4 discursos de Lacan. La teoría de los 4 discursos nos sirve para vislumbrar lo que aconteció en el lazo educativo cuando en este se producen fallas o exabruptos debido al desanudamiento entre significante, es decir, entre aquellas palabras que definen a un sujeto ante otro sujeto, y pulsión, entendido como el empuje por la satisfacción estructural del ser humano. En este sentido, Lacan formulará que el agente es el que determina el tipo de discurso y define el lugar que lo otorgará el otro. El agente, en nuestro caso, será el docente o los y las preceptoras, y el lugar del otro será ocupado por los alumnos. En este sentido, el otro es aquel al cual el agente se dirige y por tanto es creado por el agente. En el discurso del universitario, el agente está preocupado por el saber a transmitir, dejando al otro en el lugar pasivo de apropiarse o no de ese saber. En tanto tal, el saber que los alumnos tienen es invisibilizado e inutilizado. En el discurso del analista, el agente busca lograr la reflexión por parte del otro sobre los significantes que lo atan o representan y se interrogan por los significantes que estuvieron en juego en una determinada situación, para que el otro pueda producir el anudamiento entre significante y pulsión. En el discurso del amo, el agente está preocupado porque las cosas marchen, y en tanto tal es la encarnación de la ley o normas de la institución escolar en este caso. Suponen en el otro un saber hacer sobre dichas normas y le otorgan el lugar de acatamiento incondicional a las normas de la escuela. En el caso de las 3 primeras escenas, se puede ver que se produce una fisura en el vínculo educativo, puesto que los alumnos no siguen lo que la gente propone como ley, generando otros objetos que chocan con dicha ley. En el discurso del sujeto histérico, el agente es ocupado por los alumnos, quedando el lugar del otro ocupado por los docentes o preceptores. En el caso de la última escena, se puede ver que el agente busca generar un espacio para la resolución de los problemas, y en tanto tal son los alumnos los que convocan a la docente, que en palabras de Selmanovich sería que buscan hacer desear a aquel hacia el cual se dirigen, en este caso hacia el docente. Volviendo al eje temático y en relación a la teoría de los 4 discursos, el otro, es decir, los alumnos, quedan en una posición de desamparo en la cual el vínculo educativo queda débil y no se puede brindar un velo protector a través de los contenidos culturales como plantea Semanovich, que es la función del docente, dando lugar a que las pulsiones no puedan anudarse con los significantes que debería de otorgarle el docente o preceptor, es decir, el otro del amparo. Mi nombre es Sebastián Martínez y como ya se mencionó antes, la temática en común con las demás escenas es el desamparo propuesto por Perla Selmanovich. La escena educativa que elegí se da entre un docente que exige la compra de un libro para el cursado de su materia y una alumna a la cual no puede adquirir el libro. Ante esta eventualidad, el docente se muestra apático e indiferente ante los móviles o causas que llevan a la imposibilidad de la adquisición del objeto por parte de la alumna. En cuanto al tema del desamparo, Perla Selmanovich hace referencia a la función de los adultos en la escuela, la cual implicaría dotar a los sujetos de la educación de algún tipo de velo protector ante las realidades que estos padecen fuera de las escuelas, o al menos no reproducirlas o incrementarlas.
Este velo se convierte en protección y amparo, dándole al sujeto la posibilidad de erguirse, de levantarse ante la adversidad y no ser un mero objeto de estas. Siguiendo en esta línea, Selmanovich aporta la necesidad del otro, que para el adolescente tiene una función constituyente, siempre y cuando no sea omnipotente, y es allí donde sugiere brindar amparo y protección, no omnipotencia ni autoritarismo. Es aquí donde articulamos el tema de autoridad, donde bajo la premisa de una crisis de autoridad propiamente dicha, pueden observarse apatías, impulsividades, agobio, falta de entusiasmo, diversos síntomas asociados a las dificultades de sostener una escena educativa, la cual requiere de regulaciones para poder funcionar. Al adjudicarle los síntomas a la falta de autoridad, caemos en la tentación de pensar en el retorno de una autoridad fuerte, de antaño, donde todo tiempo pasado fue mejor, la cual opaca la posibilidad de pensar una autoridad sostenible y acorde a los tiempos que corren en un marco social y cultural. Para finalizar, haciendo alusión al triángulo de Herbart, como pico los contenidos culturales y en sus vértices agentes y sujeto de la educación, el triángulo no se cierra uniendo agente y sujeto, ya que esa separación simbólica es fundamental en el vínculo educativo. Nos referimos a una relación asimétrica, donde se enseña y se aprende, y si se omite esta relación, esta separación, lo que emerge es una relación simétrica tú a tú entre el agente y el sujeto, sin nada que la medie, sin nada que aprender y sin nada que enseñar, que es lo que acontece en la discusión entre docente y alumna en esta escena. En las escenas analizadas, la relación entre los alumnos y los adultos que habitan la escuela se ve desdibujada o configurada desde una posición de omnipotencia y autoritarismo, y no en pos del amparo y la protección de los jóvenes. María Beatriz Greco habla de la posibilidad de crear autoridad en el marco de una ley simbólica que ordena lugares y que nos obliga a pensar en diferenciarnos. Una ley que no se negocia ni se pacta, donde hay lugares diferentes, los jóvenes y los adultos están ubicados en lugares distintos. Es por ello que hay una necesidad de sostener una diferencia de espacios. En la escena donde falta el dinero para la compra de camperas, la docente no interviene o reacciona ante los hechos. Son los mismos compañeros los que se ven obligados a adoptar una actitud de enojo con la compañera que no devolvió la plata. En esta situación, y teniendo en cuenta lo planteado por la autora, no debería esperarse que los alumnos resuelvan el conflicto de la falta del dinero, porque sería la responsabilidad de la misma docente hacerlo, una situación donde se jugaría su autoridad. La ley simbólica tiene que ver con la delimitación, pero no como impedimentos, sino como posibilidades que habiliten espacios. El autoritarismo está ligado a la violencia, porque lo considera avasallamiento hacia el otro y su espacio. La autoridad, por el contrario, debería ser la posibilidad de marcar límites definiendo lugares diferenciados que coloquen un encuadre donde todos los actores tengan un lugar determinado. Esto permitiría ejercer la autoridad como transmisión y como delimitación de lugares. En la escena donde el docente impone el libro como único material de uso y se genera la discusión con la alumna, el discurso del docente no deja de ser en ningún momento autoritario, avasallando el espacio de la alumna, dando lugar a una diferenciación de posiciones a partir de la omnipotencia y la violencia. La autora menciona que delimitar también es habilitar, porque mientras que el adulto prohíbe, impide que el joven se haga cargo de algo que es responsabilidad del adulto. De esta manera, se le saca responsabilidad al joven y se le termina habilitando para otra cosa. En términos de Selmanovich, el adulto mediador entre joven y realidad, y cuya relación debería ser siempre asimétrica, tiene que plantearse siempre la vulnerabilidad del joven por sobre todo, para facilitar su entrada en la cultura y para no incrementar el desamparo al que los expone la realidad social y su propia condición de adolescentes. En cada una de las escenas observadas, noté que el concepto de desamparo se hace presente porque si bien podemos entender a lo que se refiere, es algo más que la ausencia física, sino que son ciertas funciones de aquellos que deben ocuparse de un sujeto, de un adolescente o un adulto. En cada escena podemos notar de alguna manera cómo el docente pone de manifiesto la imposibilidad de darse cuenta de lo ocurrido, es decir, mostrar cierto desinterés para con los alumnos y pensar que por el hecho de ser adolescentes no hay que darles el trato que corresponde o que deben. Si bien el docente es quien se encarga de brindar una especie de amparo
es decir, de cuidar de cada alumno, de esa etapa de vulnerabilidad que tiene la adolescencia. Selma Novich, autora que no está en la vía diapositiva, pero que nos hace notar en las escenas qué es lo que falta, dice que tiene que existir un lazo transferencial donde se funda la posibilidad de transmisión por medio de los procesos de enseñanza entre los alumnos y los docentes. Ahora bien, ¿por qué es importante ese lazo transferencial? ¿Y por qué es necesario? Es necesario y es importante porque da una vinculación entre los docentes y los alumnos, que tiene que haber para que el alumno pueda generar ese sentimiento, esa sensación de que el docente no tan solo lo va a guiar y le va a enseñar, sino que también le va a dar esa protección, ese amparo que uno necesita en el sistema educativo.